Primer volumen de la serie explicativa de la Torá ahora disponible. Estudia, comprende y vive. Escucha la voz eterna de Elohim en cada página. Torá, texto y vida. Haz tu pedido ahora. Envíos nacionales e internacionales. Comunícate al 5, 2, 8, 3, 4, 2, 1, 5, 8, 8, 3, 6. Apresúrate. Bemidbar, libro de números, una aventura por el desierto y la vida en este mundo. Un libro precioso que no puede faltar en tu vida. Escucha la voz de Elohim en sus renglones. El primero de la serie toral, Shalom. De cómo Hashem, en su infinita misericordia, mis hermanos, nos ayuda a entender su palabra para crecer con ella. Para crecer con ella. Nunca olviden que su palabra no vuelve vacía cuando cae en tierra fértil. Es decir, en mentes que están entrenadas para creer. ¿Sí? Una mente que no cree no es una tierra fértil donde la palabra pueda fructificar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshenu b'mitzvotav v'tzivanu leitotev v'tzitzvot. Mis hermanos, el mensaje que Hashem nos manda en esta semana se llama ser libre de verdad. ¿Quién quiere ser libre de verdad? ¿Todos? ¿Todos queremos ser libres? ¿Estamos dispuestos a hacer lo que sea por la libertad? ¿A morir? Es mejor morir en el sentido que maneja la Escritura, a morir por causa de los dolores que los errores nos traen. Es mejor morir voluntariamente para que emerja la nueva persona que tomará las decisiones que harán que los escombros que trajeron el hombre necio resurja, se vivifique y se transforme. Es verdad que la palabra es poderosa solo cuando la crees. La palabra de Elohim son ideas. Eso es todo, son ideas. Que si te atreves a creerlas, transformas tu vida. Escucha, oh Israel. Yahweh nuestro Elohim. Yahweh uno es. Llamarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las hablarás a tus hijos. Hablarás de ellas, estando en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás a tu mano, las pondrás como frontal entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Amén, amén y amén. Muy bien. Partimos entonces de la idea que queremos ser libres y que verdaderamente lo queremos. ¿Libres de qué? Bueno, vamos a entrar al mensaje. ¿Libres de qué si estoy bien? ¿Libre de qué? Bueno, dejemos que la Escritura se vaya revelando frente a nuestros ojos. En Devarim encontramos un misterio maravilloso que empieza a conectar y a hilvanar desde antes de que termine, desde el capítulo 20, empieza ya a conectarse con el Sefer Bereshit. Las ramificaciones de Devarim ya empiezan a entrelazarse con las primeras palabras de Bereshit. Porque la Torah es circular, nunca termina, es eterna la escritura, es eterna la revelación. Y bendito Hashem que nos permite tener un poquito de luz para comprender esa parte sobrenatural de la Torah, para que podamos nosotros comprender la importancia, la profundidad y la relevancia que debiera tener la palabra en nuestras vidas. Es más que un simple libro,
es más que simples letras o frases que nos dan un mensaje esperanzador o inspirador. Realmente hay mucho poder oculto ahí y todo está relacionado, letra por letra, palabra por palabra. Pero en la Torá, la mayor relación que hay entre ambos, entre los distintos libros, se da entre los últimos capítulos de Devarim, Bereshit, y alcanza también a formar el fundamento para Shemot, que es el Éxodo. Vamos al capítulo 28, verso 60, porque ahí empieza una conexión maravillosa y que nos abre la mente a una realidad superior en relación a lo que la Escritura nos quiere decir. ¿Se acuerdan que, y reiteradas veces, hemos aprendido que el capítulo 1, verso 1, 2 y 3, sí, literalmente nos habla del proceso de creación del mundo y habla de la secuencia de la creación del mundo, tiempo, espacio, materia. Y eso está magnífico y eso nos edifica y nos da sabiduría y luz. Pero la realidad paralela y la que es la que nos debería importar más que aprendernos esa secuencia científica es lo que está ahí escondido. Que en el principio todo era confusión y vacío, con oscuridad sobre la faz del abismo. Está hablando de la mente del hombre, está hablando del corazón del hombre, del estado en el que el hombre cae cuando opera su vida a su manera y no mediante el instructivo que Hashem nos dio. Entonces, el principio de la creación nos explica el estado final en el que cae la mente y el corazón del hombre cuando ha sucumbido a las malas decisiones, cuando las malas decisiones han hecho colapsar al hombre. A partir de ahí empieza un relato oculto, un hilo oculto disfrazado de muchas historias, pero detrás de todas esas historias hay una continuidad a ese estado de confusión, vaciedad y oscuridad en la que un hombre se encuentra cuando dirige su vida de la manera equivocada. Partiendo de ahí, Devarim 28:60 nos dice así. Habla en el capítulo 28 de una situación doble. Dice el Eterno, si tienes cuidado en guardar y en poner por obra todas estas mitzvot que yo te ordeno hoy, todas estas bendiciones te seguirán. Y empieza el Eterno a través de Moshe a detallar una estructura de bendiciones que van a alcanzar al hombre. Fíjense bien, alcanzar al hombre. Son la consecuencia de poner por obra. Y a partir del capítulo 15, dice el Eterno, en el sentido contrario, pero si no tienes cuidado en poner por obra, en guardar y en poner por obra todas estas mitzvot, entonces todas estas maldiciones te alcanzarán. Y curiosamente empieza y termina en el versículo, empieza en el 15 y termina en el verso 63, creo, 69. Y enumera con mayor precisión y con mayor detalle las tragedias y las calamidades que vienen a la vida de la persona por no sujetarse a la propuesta de gobierno en la que el hombre debería de dirigir su vida, que es obviamente la propuesta de gobierno del señorío de nuestro Elohim. Y debemos de preguntarnos, ¿por qué 14 versículos están dedicados a hablar de la bondad de la obediencia? ¿Y por qué 69 versículos menos 14, ¿sí? están dedicados a detallar con mucho detalle la tragedia que viene a la vida del hombre de perseverar, porque no vienen de inmediato, es un proceso estructural, empieza hablando de manera individual y termina hablando de manera generacional, ¿sí? Entonces, de ahí aprendemos que la desgracia no viene de inmediato, es gradual y pasa del individuo a la familia y de la familia al linaje. Y así es como empieza la degradación
de los linajes en el mundo. Entonces Hashem nos advierte no como una pedagogía de la amenaza y del miedo, sino como una pedagogía en la que se privilegia la disuasión. Es, mira, te detallo la cantidad de cosas oscuras que pueden venir a tu vida y que de venir a tu vida vas a terminar, y aquí encontramos ya el hilo con Bereshit, vas a terminar confundido, vacío y cubierto de oscuridad. Tremendo. Pero del verso 1 al verso 14 está la solución. Está la solución, porque una vida en rebelión, una vida en anarquía y de desafiar la voluntad del Eterno, que en realidad la voluntad del Eterno son leyes cósmicas, son leyes espirituales y leyes del alma, que de empezar a quebrarlas, la vida del hombre se empieza a desquebrajar. Así como nuestro cuerpo contiene nuestra alma contiene el espíritu. Entonces hay un mundo espiritual y hay un mundo almático. El mundo espiritual está paralelo al mundo físico que ven tus ojos y que palpan tus sentidos. Y el mundo almático es un mundo interior que está dentro de ti. Está dentro de ti, justo envuelto entre tus sentimientos, tus emociones, tu mente y tu voluntad. Ahí adentro hay todo un mundo, hay un planeta espiritual, invisible, impresionante lo que hay ahí. Y cuando el hombre empieza a quebrantar la voluntad del Eterno, con conciencia o sin conciencia, deliberadamente o por error, como menciona la Torá también, el tejido espiritual se abre, se rompe y empieza a desquebrajarse y a correrse como una tela, ¿sí? Delgada y delicada que se empieza a deshilvanar. Así pasa, se rompe el tejido espiritual. Entonces, si el hombre no pone un alto, la prenda espiritual termina completamente destruida. Ese es el estado al que llega el hombre si decide caminar y perseverar y mantenerse en llevar una vida como mejor le parezca a la persona. ¿Sí? Entonces Hashem nos dice, miren, Él hará volver sobre ti todas las dolencias de Mitzraim, ante las que te horrorizaste y se adhieran a ti. ¿Qué es lo que se les viene a la mente cuando escuchan las dolencias de Mitzraim? ¿Las plagas? ¿Las plagas? Pues ¿qué creen? No es así. Devarim 28:6-8. El Eterno te hará volver a Mitzraim en barcos por el camino acerca del que yo te dije, no vuelvas más a verlo. Y ahí ustedes se venderán a sus enemigos como esclavos. ¿Qué estamos viendo ahí? El retorno a Mitzraim, a la esclavitud. Entonces no se trata de los dolores de las plagas, se trata de los dolores que el pueblo de Israel pasó en su época de esclavo dentro de Mitzraim. Los dolores, las angustias, que fue tanto el dolor, el peso y la opresión que sufrió Israel, que clamaban, que gritaban por la libertad. Era una cosa terrible. Pero Hashem le dice a Israel, si no pones por obra esto que está aquí, es decir, te vuelves desobediente y transgresor y permaneces ahí, entonces vas a volver a la esclavitud y vas a visitar el camino del cual yo te dije que no volvieras más a verlo. ¿Qué hizo retornar a la esclavitud? ¿Qué hizo caer a Israel en la esclavitud de Mitzraim? Acuérdense que eran reyes de Goshen. Descuidaron los mandamientos, se alejaron de la herencia que Jacob les dio y fueron asimilados por la cultura egipcia y sucumbieron a la esclavitud. Hashem nos dice, las causas de la esclavitud del hombre son precisamente la rebelión y la anarquía del corazón por no sujetarse a la voluntad de Yahweh.
¿Cómo es la voluntad de Yahweh? ¿Perfecta? ¿Buena? ¿Agradable? Pero quien está en desacuerdo con esa opinión, irremediablemente va a caer de la gracia de Hashem y por lo tanto va a quedar esclavo. ¿Qué nos está diciendo Hashem aquí, mis hermanos? Hashem nos dice algo bien interesante. Miren, no se trata solamente de darle la espalda a Yahweh, sino que hay un proceso interior en el que el hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo y decide hacer lo malo. Decide usar la libertad que Yahweh le dio al hombre para hacer el mal. Y por lo tanto, ese atributo del carácter del hombre que es tan valioso, que es la libertad, ¿sí?, deja de estar presente en su vida. Hashem sabe, él sabe que la libertad que nos dio y que es inherente a nuestro espíritu, a nuestra alma, mis hermanos, es de los atributos más valiosos de nuestra existencia. La libertad existencial es algo que Yahweh le da mucho valor y mucha importancia y es un tesoro que Él nos ha dado a los seres humanos. Pero si esa libertad la usamos sin responsabilidad y sin propósito, Hashem dejará entonces que vivamos las consecuencias de la irresponsabilidad y sin tener objetivos en la vida buenos y acordes a la voluntad de Hashem. Es decir, no sé si han escuchado esta frase, es que malgastas el dinero. Bueno, el dinero es muy importante, pero no más importante que la libertad. Entonces, si Hashem ve que posiblemente el atributo más valioso de nuestro carácter lo estamos desperdiciando, ¿qué va a hacer? Bueno, entonces, ¿qué le estamos diciendo? Le estamos diciendo que no queremos esa libertad, queremos la esclavitud. ¿Cómo se lo decimos? ¿O quién en sus 5 sentidos va a decir, no me gusta la libertad, quiero la esclavitud? Nadie. Pero con los actos le estamos diciendo, quiero ser un esclavo. Y del cielo llevan al hombre por donde quiere ir. Ahí te va. El Eterno te hará volver. Ahí lo tienes. ¿Quieres ir por el camino de la rebelión? ¿Quieres ir por el camino de la desobediencia? ¿Quieres ir por el camino de la anarquía y la transgresión? Ok. El Eterno te hará volver a Mitzraim en barcos. Es decir, no va a haber límite. Dale. ¿Quieres eso? En abundancia te lo voy a dar. Por el camino acerca del que yo te dije, no volverás más a verlo. Y ahí ustedes se venderán a sus enemigos como esclavos. ¿Quieres ir por ahí? Dale por ahí. Allá te esperan tus enemigos. Entonces, como pueden darse cuenta, es incomprensible que el hombre mismo se dirija a su propia esclavitud. Es incomprensible que el hombre mismo decida atarse y ponerse cadenas por sí mismo, desperdiciando ese atributo tan maravilloso que es la libertad de elegir. La voluntad de Hashem, sus mandamientos, nos proponen a nosotros una estructura de vida, una estructura de buenas decisiones que de implementarlas van a transformar nuestro carácter, nuestra conducta, nuestra actitud, nuestra forma de desenvolvernos allá afuera. Nos va a dar una personalidad distinta a tener una personalidad de esclavos. Israel salió de Egipto y fueron hombres libres, libres legalmente, libres políticamente, pero no fueron libres del corazón, no fueron libres de su mente.
seguían teniendo mente de esclavo, procesaban como esclavos, veían como esclavos, sentían como esclavos, pero no valoraban las cosas como personas libres porque sus mentes estaban caídas. A diferencia de la generación que murió en el desierto, los jóvenes que estaban a la orilla del Jordán, ellos no conocieron ni la esclavitud, ni las cadenas, ni las ataduras. Pero les está advirtiendo, ustedes saben, Shoftim, Kitetse y Kitabo, les habla de la maldición y la bendición, de lo bueno y lo malo, de la desobediencia y la obediencia, de la bendición y de la maldición. O sea, 3 parashot hablando claramente y detallando. ¿Quieres que te vaya bien en la tierra que vas a recibir por herencia? Vive como hombre libre. Ahora, fíjense lo que les dije hace un momento. La libertad que Yahweh le dio a Israel y te da a ti es una libertad que tenemos que vivirla, tenemos que ejercerla con responsabilidad. ¿Por qué? Porque la libertad de nuestras vidas lleva un propósito. ¿Qué propósito lleva el ser libre? No hacer lo que me da la gana, por supuesto, sino hacer que la gloria de Dios se materialice en este mundo. Hacer que el Eterno tenga una representación visible aquí en la tierra contigo, porque fuiste hecho a su imagen y a su semejanza. Y por lo tanto hay una estructura de comportamiento que de nosotros vivirla hará que nos parezcamos al Eterno. Es decir, santidad, el desarrollo de la santidad. Entonces ahí es cuando tenemos que empezar. Es que esto no está bien, me tengo que deshacer de él. Esto no está bien, me tengo que quitar esta actitud, esta conducta, esta reacción. Tengo que quitar esta parte de mi personalidad que no es congruente con Hashem. ¿Por qué? Porque me priva de bendición, me priva de plenitud, me priva de estabilidad, me priva de cosas buenas que Yahweh me prometió. Y que si no vienen a mi vida es porque yo no he querido cambiar, no he querido destruir esas tinieblas que están ahí. Entonces, por eso el título del mensaje, ¿sí? ¿Realmente quieres cambiar? O sea, ¿realmente quieres cambiar? Yo te diría todo el tiempo y en cada momento es hora de cambiar verdaderamente. ¿Qué necesidad de seguir desperdiciando bendición? ¿Qué necesidad de seguir corrompiendo la libertad que el Eterno nos ha dado? Porque ahorita hay libertad de elección. Ahorita puedes elegir por quién votar, qué color de ropa, qué comida, qué lentes, a dónde quieres ir de vacaciones. Ahorita puedes elegir muchas cosas. ¿Sabes qué? Eso es bendición. Pero el día de mañana muchas cosas van a cambiar. El día de mañana llegará el momento en que no habrá oportunidad de poder ejercer la libertad de culto, por ejemplo. A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a camalonear? ¿Me explico? ¿O vas a defender tu derecho al culto que tú quieras? Y es cuando empiezan los jaloneos con el Estado, con el gobierno y las autoridades. Ya ves lo que está pasando en Venezuela, ¿sí? Lo que está pasando en Nepal, lo que está pasando en Perú. Sí, la gente hay un fervor por recuperar la libertad, hay un fervor por esa libertad que ni cuenta se dieron cuando la perdieron y que los gobiernos abusaron. Bueno, México está en ese proceso y México vive feliz ahorita. Pero ya hablamos de ese tema. No quiero tocarlo aquí. Pero Hashem no quiera. Bueno, Hashem no quiere, de hecho, pero es el mexicano el que está llamando toda esa esclavitud a este país. Es increíble, pero es verdad. Por eso les decía ahorita, ¿quién en sus 5 sentidos quiere vivir esclavo? Bueno, ahí lo tienen. Dale un aplauso al Creador. Entonces, ¿qué es lo que hace la Torah? Ok, Hashem te promete libertad. Pero Hashem lo que quiere es que esa libertad tú la ejerzas con responsabilidad, completamente consciente de hacia dónde te diriges, con cada decisión que tomas, pero a la vez con un propósito específico, y ya te lo dije, hacer que el Eterno se glorifique en estos aspectos de tu vida,
donde tú llamas la libertad, donde tú quieres que Él entre a tu vida y cambie y transforme, pero hay una parte que tú tienes que hacer. Entonces, ¿cuál es? Mi hermano, la Torá te propone ideas. La Torá te propone una estructura conductual. La Torá te propone una estructura de creencias en donde tú debes de creerlas todas, en donde tú debes adoptar todo lo que está ahí y automáticamente todo a tu alrededor empieza a cambiar. Anteriormente, los viernes en la tarde, tu mesa tenía un florerito, un camino de mesa y tal vez ahí un adornito. Pero ahora, ¿qué tiene esa mesa? Tiene unos candelabros con los restos. Ahorita, hasta ahora, hay unos candelabros con los restos de una cera, de 2 velas que se encendieron, restos de pan. Ahí está, un altar. Tu mesa se convierte en un altar. ¿Qué es eso? Una señal visible de que has adquirido una parte de la voluntad del Eterno. Mujeres, ¿por qué se cubren el cabello? Porque hay una instrucción en la Torá, ¿sí? En donde es honroso que la mujer se cubre el cabello ante la presencia de Elohim. No te va a salvar, pero le estás mostrando respeto a Hashem. Sí, es que no le falta el respeto. Bueno, es una idea que te propone la Torá. ¿La quieres tomar? Tómala. ¿No la quieres tomar? Allá tú. Pero Hashem, el rey, está donde lo honran. Hasta en lo más mínimo lo honran. Entonces, es una decisión que tú vas a tomar. La propuesta de Yahweh es que tú no seas una persona selectiva, parcial, sino que lo ames y todo tu exterior, así como tu mesa, donde comes, se vuelve en viernes un altar, así todos los aspectos de tu vida tengan las señales visibles de la voluntad de Dios y por supuesto el fruto se va a notar. Todo se va a notar, mis hermanos, ¿sí? Entonces, a ver, ¿en qué consiste el generar libertad en nuestras vidas? ¿Qué genera libertad en nuestras vidas, mis hermanos? Muchos dirán, bueno, pues simplemente adquirir la voluntad del Eterno en mi vida. Hay más precisión en la respuesta. Mira, la generación de la libertad está más no en lo que puedes hacer, porque en realidad puedes hacerlo todo. En realidad, vivir la libertad que Hashem nos propone está más concentrado en lo que no debemos de hacer. Porque lo que puedes hacer estás autorizado tanto aquí como en el mundo. Lo que Hashem autoriza en su escritura, en el mundo lo puedes hacer sin ningún problema. Pero hay cosas que dentro de la voluntad del Eterno te dice que no lo hagas. Si tú te abstienes de hacerlo, ahí, ese es el ejercicio de tu libertad, como se conceptualiza en la Torá. Entonces la Torá ve la libertad no desde lo que puedes hacer, sino de lo que no debes de hacer. En otras palabras, la libertad empieza cuando tú te abstienes de no hacer lo que el Eterno reprueba. Ahí tú estás ejerciendo tu libertad. El detalle es que si lo haces, dejas de ser una persona libre para empezar a transformarte en un esclavo. Dale un aplauso al Creador. El Eterno nos dice claramente, Shmot 14:13, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los volveréis a ver. Devarim 17:16, Hashem os ha dicho, no volváis jamás por ese camino. No volváis más por el camino de la idolatría. No volváis más por el camino de la postración a las pasiones. No volváis más al camino de la inmoralidad. No volváis más. No volváis más. No volváis más. ¿Es una orden?
Es una sugerencia. Hashem nunca va a coartar tu libertad. Hashem solamente te dice, hay cercas, hay bardas que de tú mantenerte ahí en esos límites, vas a prosperar, te va a ir bien. Pero si tú cruzas esas líneas, de aquel lado te está esperando la cadena, la atadura, el sufrimiento y la aflicción. La decisión es tuya. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué decides hacer? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Y es Hashem el que está tan atento a tus decisiones porque Él desearía que tú eligieras hacer siempre el bien y que no volviéramos más por ese camino que esclaviza. ¿Cómo se siente tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Entonces, a ver, está bonito. ¿Cómo adquiere la libertad de Israel de Mitzrayim? ¿Por obedientes? No. ¿Cómo adquirió su libertad? Es que clamó, ¿no? Acuérdense lo que dijo Moshe, más bien dicho, lo que escuchó Moshe de Yahweh. Moshe, he escuchado el clamor de los hijos de Israel y me he acordado de mi pacto. ¿Qué los sacó de ahí? El pacto que el Eterno estableció con Abraham 1000 años atrás. O sea que no fue el clamor, mucho menos la obediencia, porque no estaban en obediencia. Había un pacto del cual el Eterno consideró tomar en cuenta. Y llega el tiempo de la redención de Israel. Viene el Pesaj, matan el cabrito, enjugan con sangre del cabrito las puertas y sale el pueblo de Israel. ¿Cómo adquirieron la libertad? Por el pacto que se celebró con Abraham y que se ratificó y se consolidó en el monte Sinai, ya con esa generación. Así es como Israel obtiene su libertad, no por sus méritos, no por obediencia, sino por el pacto que décadas atrás se había celebrado con el patriarca Abraham. Así se obtuvo la libertad de la esclavitud. Un pacto hizo la diferencia. ¿Sí? Y es así como van al monte Sinai, reciben el pacto, reciben la Torá, y la Torá, como les dije, es el tratamiento a la conducta, a la personalidad, al comportamiento, para que el ser humano viva libre en este mundo. Fíjate con lo que te estoy diciendo, para que la persona conserve su libertad en este mundo. Israel salió libre, pero ahora tenía que aprender a ser libre, porque tenían una mente esclava y un corazón esclavo. No entendieron, se quedaron en el desierto, pero los herederos sí lo entendieron. Ahora Hashem les está diciendo, quiero que aprendas a vivir como un hombre esclavo, un hombre libre en este mundo. Aquí está la Torah. Escoge el bien, escoge la vida. Para eso te di libertad. Ahora tú eres responsable de conservar la libertad. Es decir, libertad con responsabilidad para cumplir el propósito. ¿Cuál es el propósito? Para que entres a la tierra que le prometí a tus padres entregarte a ti. Ahí me construyas una casa y ahí vivas tú. Propósito. Entonces, ese propósito sin responsabilidad y por su... Cuando Israel se preparó para conquistar la tierra, Hashem habló con poder una vez más. El Sefer Devarim no es solo historia, es tu manual de conquista espiritual.
Todo comienza al borde de la promesa. Escucha, aprende, avanza, esta es tu hora de conquista. Sefer Devarim, la Torá en su punto más revelador, adquiere tu libro explicativo. Shalom. Sin libertad no se puede cumplir, mis hermanos. Eso nos toca a nosotros empezar a discernir. Tu libertad tiene un propósito. Tu libertad tiene que ser ejercida con responsabilidad absoluta y total ante el Eterno. Y más aún, yo te diría, ante ti mismo. Ahora, surge una pregunta incómoda. Si aún no eres libre de algo, de alguna circunstancia, ¿cómo puedes hablar de sostener la libertad que aún no tienes? Yo sería más positivo y te diría, no profundices más tu esclavitud. Párala en seco y empieza a conquistar las áreas que te mantienen esclavo. Pero necesitas meter el tratamiento de la Torá a tu vida para que ejerzas esa responsabilidad con la libertad que tienes hoy, que aún tienes, y más aún empieces a expandirla hacia todas las áreas de tu vida. Libertad para este mundo, libertad para esta generación. Ahora, hay un detalle interesante. La libertad que la Torá te da no es interna, es externa. Tiene su sustento en tu interior, es decir, a través de la fe, a través de tus creencias renovadas y de tu compromiso. Pero no renueva tu interior, renueva tu exterior. Cambia tus obras, cambia tu forma de actuar, cambia tu fruto radicalmente. Pero adentro no lo cambia. Por eso Israel cayó una y otra y otra y otra, y mira cómo están ahorita. Porque el interior de Israel no ha cambiado. Cambiaron las formas, cambió el exterior y por supuesto el fruto, pero el interior sigue igual. Hay fruto abundante, definitivamente, para este mundo, para el mundo material. Pero, mis hermanos, tiene que haber algo más, porque mientras no haya libertad interior, el hombre siempre va a defender conceptos como la mala inclinación me venció, el instinto me venció. Para eso existieron los corbanot, para subsanar el poder que la mala inclinación, que el instinto natural, las costumbres y los hábitos arraigados, ¿sí?, han provocado en la actitud y en el comportamiento de la persona. Obviamente hoy ya no hay ese corbán. Sin embargo, el interior sigue operando con fuerza hacia el exterior del hombre. El hombre sigue obrando en función de lo que hay dentro. Y estamos luchando y estamos peleando, ¿sí?, contra eso que nos ordena, que nos manda hacer lo que no debemos de hacer. A veces ganamos, a veces perdemos, pero no es la idea. En cambio, viene nuestro amado Yeshua HaMashiach y nos dice, he venido a pregonar libertad a los cautivos. He venido a poner en libertad a los oprimidos. Ahora, ¿en dónde se enraiza la mala actitud? ¿En dónde está enraizada la mala inclinación? ¿En dónde tiene asiento el instinto natural? En la sangre, en el corazón. Ahí están, ahí tiene su base y su fundamento. Y eso necesita ser cambiado. Porque mientras una persona sea esclava de su interior, tarde que temprano se va a manifestar, tarde que temprano va a ganar eso que está ahí.
Y es natural, y Hashem lo entendía, por eso desarrolló el sistema de Corbanot. Pero ahora viene Yeshua y nos dice algo bien importante. He venido a cambiar el interior del hombre. Porque es lo que te falta. Ya tienes el exterior, ya tienes las formas. Ahora te falta el interior y yo soy la clave. Ahora por eso él dice, he venido a pregonar la libertad a los cautivos. He venido a poner en libertad a los oprimidos. Está hablando de libertad. Pero ¿cómo que pues si con la Torah no era libre? Sí y no. Faltaba esta parte. El trabajo interior. Cambiar tu corazón. Romper las ataduras y las ligaduras que te llevan a caer, a descender de la presencia del Eterno por causa de lo que está aquí adentro y que no te permite tomar buenas decisiones, más por el contrario, nos inclinamos hacia el lado de la maldición. Por eso Yeshua dice, he venido a poner en libertad al oprimido por causa de sus cadenas. He venido a poner en libertad al que tiene ataduras que no puede romper por causa de una fuerza interior que supera su voluntad. Solamente Yeshua puede hacer ese cambio en el corazón del hombre. Solamente el poder que le fue dado a Yeshua de romper cadenas, romper ataduras, romper hábitos, romper conductas, romper formas de pensar, formas de actuar, formas de hablar que no son compatibles con la que el Eterno quisiera que tuviéramos. Él es el que rompe desde adentro esas cadenas. El detalle es, ¿quién quiere que se le rompan esas cadenas? ¿Quién? Yo quiero ser libre de tanta cosa. Él lo puede hacer. Tú puedes poner tu mesa de Shabbat, pero en Abdalá luego ya estás cometiendo un error. O el lunes o el martes ya estás cometiendo el error. ¿Por qué? Porque hay una atadura, porque hay una inclinación. Mira, Yeshua nos dice algo bien importante. Que Él vino a dar libertad al hombre del pecado. Ahora sí, ¿dónde se enraiza el pecado en el hombre? En el corazón y en la mente. Ahí se enraiza el pecado. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y si él dice que ha venido a liberarnos del pecado, Yeshua nos está diciendo algo. Yo vengo a romper con la raíz de lo que te ata. Rompo la raíz. No hay sustento para las cadenas que oprimen. No hay sustento para las ligaduras que tienen el control de tu mente, de tu corazón, de tus glándulas, de tu instinto, de tus ojos, de tus oídos, de tus pies y de tus manos en gran o en menor medida, en algunos aspectos o en todos los aspectos de tu vida. Yeshua rompe el origen de las malas conductas que están dentro del hombre, en el corazón y en la mente. ¿Qué da origen a la esclavitud en Egipto? ¿Qué da origen a la atadura? El pecado. El pecado es la raíz de todo mal. Por eso tú tienes que identificar en dónde estás atado, en dónde estás encadenado, si lo recibiste por herencia o tú mismo lo provocaste. Y ahora la pregunta es, ¿quieres deshacerte de esa cadena? ¿Quieres deshacerte de esa atadura? ¿Quieres que se rompa esa esclavitud donde estamos? ¿Quieres que esa cárcel caiga? ¿Ya no quieres pisar el mismo camino más? ¿Ya no quieres recorrer ese pasillo de esclavitud? Si tú
postura es: ya no quiero más esa basura, ya no quiero más esa porquería, ya no quiero más estar atado, ya no resisto más esto, ya no puedo responder así, ya no quiero responder así, ya no quiero yo comportarme así. Si esa es tu postura, Yeshua vino a liberarnos de esa opresión, de esa cadena, de esa atadura que está ahí, pero hay que reconocerla. Hay que aceptar y ser humildes y decir: ¿sabes qué, Señor Yeshua? Tengo esta atadura. No la quiero. Lo puedes decir porque es lo correcto, pero si tu corazón no acompaña esa frase, no quieres ser libre de eso. Dale un aplauso a nuestro Salvador. Yeshua nos dice algo muy importante. Conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres ¿de qué? De la esclavitud. Me regreso. ¿Libres de qué? Del pecado. Porque donde no hay pecado, no hay esclavitud. Donde no se practica el pecado, no hay esclavitud. Entonces, ¿qué dice Yeshua? Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Sabes qué palabra usó Yeshua para decir la verdad? Usó la palabra emet. 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 Verdad. Conoceréis la verdad. Conoceréis. Conoceréis. Conoceréis la verdad. Él es el maestro, por eso él se constituye maestro y rabino. Y el rabino Yeshua busca verdaderos discípulos para que conozcan la verdad y la verdad los haga libres del pecado. ¿Cuál es el antídoto contra el pecado? No esto, no aquello, y harás esto. ¿Ese es el antídoto? No, ese corta las manos y corta los pies, pero no cambia el interior. ¿Me explico? Pero es Yeshua el Maestro quien nos revela la verdad que está en lo oculto para que comprendamos por qué somos así y entonces soltar lo que nos ha mantenido esclavos tanto tiempo. Entonces, ¿qué nos ministra Yeshua? Conocimiento. Él nos ministra verdad. Que si nosotros nos atrevemos a vivir esa verdad, seremos libres. ¿Qué nos dice Yeshua? Que hay que vivir en la verdad del Padre. ¿Cuál es la verdad del Padre? Ahí les va. Puedes decir tú, la Torah, sí, pero ahí te va. Tenemos que irnos al siguiente nivel. Yo soy Aderek Emet. Entonces cuando Yeshua dice, conoceréis la verdad, ¿qué está diciendo? Me van a conocer a mí. Me van a conocer a mí. Y yo los voy a llevar a un camino que conecta con el Padre. Esa verdad sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti, Él la revela.
Él la revela, mis hermanos. ¿Te gustaría conocer tu propia verdad? ¿Te gustaría? ¿Sí o no? Sí. No es la verdad, no es la palabra griega. Es la palabra hebrea. Emet, ¿sabes qué implica? Emet implica oculto, revelación y acción. Eso quiere decir Emet, así. Otra vez, oculto, revelación y acción. Eso es lo maravilloso del hebreo. Entonces Yeshua te dice, cómo tú vives, cómo tú actúas, tiene una explicación que viene desde lo oculto. Yo te lo revelo. ¿Por qué habla Yeshua de Emet? Porque hay cosas que tú piensas, que tú crees y que incluso haces y no te das cuenta, porque está fuera del radar de tu conciencia. Y es más fácil que otros se den cuenta lo que haces, lo que dices y en lo que crees que tú mismo. Y es eso lo que Yeshua te revela y te dice. Yo te voy a revelar lo que está oculto para que seas libre, para que seas una persona libre de toda atadura y de toda cadena que te ata al pecado, que te ata al error. Entonces Yeshua está reconociendo que el pecado no solamente, pon atención a esto, no solamente es un error moral. El pecado, Yeshua no concibe el pecado como lo concibe la Torá. Acuérdate que Yeshua vino a correr el velo de revelación continua. El pecado que la Torá describe es un error o una deliberación moral. Y Yeshua nos enseña que detrás del error moral, detrás de la acción deliberada de transgresión o de desobediencia, hay una fuerza espiritual que mueve al hombre. Y si esa fuerza espiritual no se rompe, no se quebranta, el hombre va a seguir cayendo toda su vida con o sin Torá. Y Yeshua vino él a romper, a liquidar y a destruir esa fuerza que opera en el interior del hombre. Es él el que puede entrar a tu interior y romper las cadenas de esclavitud. ¿Qué estoy diciendo? Que él puede entrar a escarbar a tu corazón y a tu mente y sacar el germen del pecado que gobierna tu corazón y tus decisiones desde el fondo de tu ser. Él lo puede hacer. Tú lo puedes mentalizar, lo puedes tener claro, pero eso no sirve. Se necesita ir al fondo de tu tierra, se necesita ir al fondo de tu corazón. Y es Él el único que puede hacerlo. A eso vino. Es parte de su misión en este mundo, liberar al oprimido, liberar al esclavo, pero no el que está bajo el gobierno de los rojos. No. Él vino a liberar, ojo, a la persona que quiera ser liberada, para que no sea gobernada por los rojos, sino por el Eterno que está en los cielos. Dale un aplauso. Vamos bien. La Torá te da libertad para este mundo, pero Yeshua te da libertad para la eternidad. Así que tenemos nosotros que subirnos a ese barco, mis hermanos. Miren, el rabino Shaulo nos lo explica así con mantequilla y salecita. Mira, dice así, Gálatas 5:1. Para libertad nos liberó. Para libertad nos liberó el Mashiach. Manténganse firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Es lo mismo que dijo el Eterno en Devarim. Y no volverás más
a ver a ese camino. Y a estos egipcios que hoy ves, no los volverás a ver jamás. Pero si rompes mi voluntad, vas a regresar a Misraim. El rabino Shaulo lo está diciendo aquí en sus palabras, ¿sí? Para libertad nos liberó el Mashiach. Manténganse firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. ¿Cuál es el yugo de la esclavitud? El pecado. El pecado. Entonces Yeshua, cuando dice, lleven mi yugo que es fácil, ¿qué es lo que nos está diciendo? Un intercambio. Que el yugo se pudra por causa de la unción, que es el pecado, pero no puedes andar sin yugo. Necesitas un Señor, necesitas un yugo y una coyunda que te dé dirección hacia la eternidad. El yugo de Yeshua es fácil y su carga ligera. Acuérdate que para Él somos ovejas. Y cuando Él dirige, ahí va y nos lleva, pero nos pone un yugo. Él rompe el yugo del pecado, pero Él quiere que lleves voluntariamente su yugo. No puedes andar sin yugo, porque si caminas sin el yugo de Él, el yugo del pecado vuelve a ti y te vuelve a atrapar y te vuelve a dirigir. Dice el rabino Shaulo a Romanos 6:2. Pero ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Elohim, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Se acuerdan? Libertad con responsabilidad, desarrollo de santidad, con propósito. ¿Cuál es el propósito último de la libertad que Yeshua nos ha dado? Trascender a la inmortalidad. La libertad que tienes debes de darle sentido. Debes de darle sentido la libertad que tienes hoy. No es para que vivas esta vida cachetona. La vida cachetona es el resultado de vivir con responsabilidad. Es decir, en el desarrollo de la santidad personal, cuyo propósito será vivir en la eternidad. Pero si el yugo del pecado está ahí, entorpece todo el proceso de redención que Yeshua vino a entregarnos en nuestras propias manos. Es así que el Mesías, mis hermanos, no vino a darnos libertad para hacer lo que queramos, sino para vivir en santidad y prepararnos para la eternidad. Ningún esclavo puede prepararse para la eternidad. Por eso muchos claudican y quedan en el desierto. Todos aquellos que salieron de Egipto y cuya mente no fueron transformadas, murieron. Y la nueva generación que no conoció la esclavitud, que no traía el germen de la esclavitud, a orillas del Jardín, Moshe fue muy reiterativo para que no caigas en la esclavitud, para que no seas expulsado de tu tierra, para que tu familia no sea destruida, para que tú no pierdas la libertad que hoy Yahweh Elohim te ha dado. Escoge la vida. Escoge vivir. Yeshua nos cambia el interior. ¿Quieres cambiar? Yeshua transforma el corazón. Es una obra que Él puede hacer si tú lo invitas. La palabra del rabino Shaulo va dirigida a personas que ya fueron libres del pecado. ¿Me explico? Les habla así porque ya fueron libres, pero hay muchos que escuchan esto y no son libres y creen que son libres. Pero el análisis interior del corazón
está diciendo otra cosa. Así es como yo te pregunto, ¿quieres ser libre? ¿Verdaderamente quieres ser libre? ¿De corazón? ¿De corazón? Levanta tu mano como señal de que quieres ser libre. Que no te tiemble, papá. Ahora, ¿de qué quieres ser libre? Díselo. ¿Cuáles pecados? Díselo ahí, murmura. Dile, Señor, quiero ser libre de. Ahí, no tienes que hablarlo, murmúralo, díselo ahí en tu corazón. Señor, quiero ser libre de esto. Menciona ahorita menciónalo. Pero háblalo con tu corazón. No tienes que dar una lista completa con la mente. Que tus palabras sean acompañadas con el corazón. Y dile, Hashem, quiero ser libre de esto. Yeshua, quiero ser libre de esto y de esto. Pero rómpelo en mi interior, rómpelo en mi corazón. No lo quiero, renuncio a esta cadena, renuncio a esta atadura. Díselo. Ahora, ahí donde estás, quiero preguntarte, ¿quieres tú ser libre de verdad de eso que has denunciado hoy? ¿No escuché? En el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, esas ataduras que hoy denunciaste, Yeshua va a empezar a cortarlas a partir de ahorita. Si tus palabras fueron respaldadas con tu corazón y el ánimo de renunciar a eso que está ahí y que solamente tú conoces, a partir de este momento, Yeshua, su promesa, su sacrificio, su sufrimiento, su sangre, va a empezar a romper esas cadenas, va a reventar las ataduras, porque Él sabe dónde están. Tú le dices qué, pero Él sabe dónde está el origen, Él sabe dónde está el germen. Él lo va a romper, lo va a destruir, lo va a quemar. Solamente denúncialo, pero Él ya empezó a trabajar en tu interior, porque le has dado la potestad de hacerlo. Era lo que hacía falta, que le dieras potestad, que le abrieras la puerta para que Él entrara y rompiera. Empiezan los testimonios a fluir. Vas a ver, en el nombre de Yeshua, Padre, pedimos que mandes a tu Hijo al interior de nuestro santuario, al corazón, a la mente, y rompa con esas cadenas, rompa con esas ataduras que no nos dejan avanzar y que traen a nuestras vidas sufrimiento, aflicción, separación de ti, insatisfacción en la vida, y no nos permiten disfrutar de la plenitud de esta vida tan maravillosa que nos has dado. Amado Señor Yeshua, queremos llevar tu yugo y tu carga que es ligera. Tú eres nuestro maestro, nuestro rabino, y nosotros somos tus verdaderos discípulos. Pedimos, mi Señor, que vengas a nosotros y mores dentro de nosotros junto con nuestro Abba Kadosh y su Ruach. Y seas tú, mi Señor, quien nos revele la verdad que nos llevará a la libertad que nos prometiste. Por favor, Señor Yeshua, revela, porque la palabra de tu Padre Celestial, que es nuestro Dios, nos dijo que las palabras que nos han sido reveladas son para poner por obra, y las cosas ocultas pertenecen como herencia a nuestros hijos, a fin de someternos a obediencia. Te recuerdo estas palabras de la Torá que tú enseñaste y que nos mandas a todos nosotros a ella para dirigir nuestra vida con santidad, y en el siglo venidero mantenernos a tu derecha en la inmortalidad. Te lo pedimos, mi Señor Yeshua, que vengas al interior de nuestro corazón y cortes todo lo que denunciamos. Corta de raíz, extrae de raíz
todo pecado enclavado y enterrado que traigamos ahí en nuestro corazón por herencia, por genética o por derecho legal que le dimos nosotros, por ignorantes, por irresponsables, por soberbios, por altivos, Señor, por lo que haya sido. Aquí está nuestro corazón abierto para que tú con tu sangre redentora nos laves, nos limpies y extraigas todas las espinas que están ahí adentro, que nos han llevado al pecado, al error y a separarnos del santo bendito es nuestro Elohim, tu Padre. Te lo pedimos, mi Señor, por tu sacrificio, por la cruz, por tu sangre, por tu redención, por tu muerte y resurrección y por el sacerdocio que hoy ejerces ante el Padre, ante la diestra del Padre. Te lo pedimos. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al santo bendito es. Mis hermanos, pues no sé si sintieron algo en su pechito por ahí, pero sí va a ser algo nuestro Adón Yeshua. Mira, vas a empezar a experimentar situaciones que con facilidad vas a decir que no. Y te vas a dar cuenta poco a poco cómo te vas a ir alejando de eso que te lleva al mal. Yeshua es fiel con quien lo declara y con quien le ha dejado entrar al corazón. Hoy hicimos un acto solemne delante de los cielos, delante de los ángeles, delante del trono celeste y delante de nuestro Adón Yeshua como el protagonista de nuestra libertad, como redentor y salvador de todos nosotros. Cuídate tú, cuida tu conducta y tus pensamientos y Él va a hacer todo lo que tenga que hacer. Agárrense, porque esto se va a poner muy bueno. Mis hermanos, damos por terminado el servicio, la prédica, y yo sé que te llevas algo poderoso en tu corazón. Vamos a dar una aplauso.